¿dónde estarán esos animales? Es momento de leer nuestra Biblia y hoy vamos a leer en el libro de Primero de Samuel, capítulo 10 y versículo 18. Y vamos a leer del verso 18 al verso 24. Así que ve a buscar tu Biblia, ábrela en este pasaje y cuando hayas encontrado este pasaje, reanuda el video para que podamos leer nuestra Biblia juntos. Primero de Samuel, capítulo 10, del verso 18 al verso 24, dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Allí les dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor, por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y, al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia. Y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. Nuestra historia de hoy es una historia muy interesante y espero que pongas mucha atención porque estoy a punto de contarte esta historia. Vimos en nuestra clase anterior que Dios había escogido a un niño llamado Samuel para que fuera el profeta en Israel. Y Samuel entonces desde muy pequeño empezó a escuchar la voz de Dios. Los profetas eran quienes escuchaban a Dios. Dios hablaba con ellos, les daba un mensaje a ellos y ellos eran los encargados de compartir ese mensaje con el pueblo. Samuel creció y cuando Samuel ya era grande, era muy conocido por ser el profeta de Dios. Dios hablaba con el pueblo de Israel por medio de Samuel. Y en una ocasión, el pueblo de Israel estaba muy necio en que querían un rey. Estaban va de decirle a Samuel: Samuel, dile a Dios que nos dé un rey. Las demás naciones tienen reyes y nosotros no. ¿Por qué no podemos tener un rey como los demás? Queremos un rey.
Samuel se enojó cuando el pueblo estaba exigiendo un rey, porque quien los gobernaba era Dios. Ellos no necesitaban a otro gobernante. Y entonces el pueblo insistía una y otra vez que querían un rey como las demás naciones. Así como los demás tenían reyes, ellos también querían un rey. Y entonces estaban necios exigiéndole un rey a Dios y pidiéndole a Samuel que él nombrara un rey en Israel. Samuel se sintió muy triste y ofendido, pero Dios habló con Samuel y le dijo: Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ellos no quieren que los gobierne. Así que elige un rey. Voy a escoger un rey para ellos. Mientras tanto, había un joven llamado Saúl. Este joven era de la tribu de Benjamín. Y dice que la tribu de Benjamín era de la tribu más pequeña de todo el pueblo de Israel. Pero este joven llamado Saúl era mucho más alto que todos los demás. Ningún otro israelita le llegaba siquiera al hombro. Él era mucho más alto que otros israelitas. De hecho, quizás era el más alto del pueblo. Y este joven un día estaba cuidando los animales de su papá y se le escaparon unas burras. Sí, unas burritas que su papá tenía se escaparon y se perdieron. Y entonces Saúl estaba muy preocupado por los animales de su papá. Y junto con otro siervo fueron a buscar a las burras de su papá. Y fueron de pueblo en pueblo, fueron a distintos campos, viendo a dónde se habían escapado estos animales. Pasó bastante tiempo y no encontraban a estas burritas. Y entonces se empezaron a preocupar y Saúl le dijo a su siervo: ¿sabes? Mejor regresémonos a la casa, porque si no mi papá se va a empezar a preocupar, ya no por sus animales, sino por nosotros que no regresamos. Va a pensar que nos pasó algo, quizás que nos robaron o que nos hicieron algo y por eso no hemos regresado. Mejor regresemos y digámosle que no los encontramos. Pero el siervo de Saúl le dijo: ¿sabes qué? Fíjate que en un pueblo yo he escuchado que hay un profeta de Dios llamado Samuel. ¿Por qué no vamos a buscar a Samuel? Y entonces le decimos a Samuel que se nos perdieron estos animales y de repente Dios le revela a Samuel dónde están nuestras burritas. Y así las podremos encontrar. Y Saúl dijo: buena idea, vamos a buscar al profeta Samuel. Y entonces entraron a ese pueblo, empezaron a preguntar y les dijeron: sí, el profeta Samuel está en la montaña ofreciéndole una ofrenda a Dios. Pueden irlo a buscar allí. Y entonces Saúl llegó con el profeta Samuel. Y Samuel le dijo a Saúl: ¡hey! Los estaba esperando. Siéntense. Y ellos todos preocupados, como era de que él ya sabía que ellos iban a llegar. Y Samuel les dijo: ¿sabes qué, Saúl? No te preocupes por los animales de tu papá. Ya alguien los encontró. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me acompañas? Vamos a ofrecerle una ofrenda a Dios y luego yo te voy a servir a ti de comer y comemos juntos. Entonces Saúl aceptó y comió junto con Samuel, ofrecieron la ofrenda a Dios y Samuel le contó algo que Dios le había dicho ese mismo día, pero más temprano. Y le dijo: Samuel, va a llegar a ti un muchacho. Ese joven va a estar buscando unos animales. A ese joven yo lo voy a elegir como el próximo rey de Israel. Y este muchacho llamado Saúl, que estaba buscando unos animales de su papá, fue nombrado ese día como rey de Israel. ¿Te imaginas? Un joven que lo único que estaba haciendo era buscando unas burritas que se le habían perdido, terminó siendo nombrado el rey de Israel. Saúl no lo podía creer. Y le decía a Samuel: Samuel, ¿cómo es posible que me nombres a mi rey? Si yo soy de la tribu de Benjamín y es la tribu más pequeña de todo Israel. No puede ser que el rey de Israel venga de la tribu de Benjamín. Y más yo que soy tan joven. Y Samuel le dijo: Dios te escogió a ti como rey. Y entonces ve con tu papá, cuéntale la noticia y vamos a convocar a una reunión a todo el pueblo de Israel para contarles que Dios te ha escogido a ti como rey. Samuel regresó y mientras él iba camino de regreso a su casa, encontró a unos hombres que le dijeron: mira, hemos encontrado estas burritas y creo que son tuyas.
justo ellos estaban cuidando las burritas que se le habían perdido. Y entonces se las devolvieron a Saúl. Saúl regresó a su casa. Su papá estaba ya preocupado por él y le dijo: papá, mira, encontré estas burritas. Pero no le quiso decir nada a su papá sobre lo que había hablado con Samuel, que lo habían elegido a él rey. Sentía mucho miedo sobre eso. Chicos, Samuel llamó a todo el pueblo para una reunión, porque él iba a nombrar al próximo rey de Israel. Y lo vimos aquí en lo que acabamos de leer. Dios entonces le dijo a Samuel que el rey iba a ser de la tribu de Benjamín, y en cada familia de Benjamín estuvieron viendo de qué familia iba a salir el próximo rey de Israel. Y las suertes cayeron sobre Saúl, así como Samuel le había dicho. Y sabes, estuvieron a buscar a Saúl y no lo encontraban. Saúl estaba tan asustado porque él iba a ser el próximo rey de Israel que se había escondido dentro del equipaje. Cuando lo encontraron, lo llamaron y todos se dieron cuenta que era muy alto. Era el más alto de todos. Entonces todos gritaron: ¡que viva el rey de Israel! Todos estaban muy felices celebrando que tenían un nuevo rey. En nuestra clase anterior vimos cómo Dios se enojó con el sacerdote Elí porque él no corregía a sus hijos. Y sus hijos terminaron mal porque no los corregía. Y aprendimos que la corrección es una bendición. Detenernos de un camino de maldad es una gran bendición. Y si alguien nos detiene, si alguien no nos deja hacer cosas malas, es porque de verdad nos ama. ¿Sabes? Dios le advirtió una y otra vez al pueblo de Israel que no era correcto que eligieran un rey, que los reyes iban a empezar a aprovechar de ellos. Les iban a poner impuestos, se iban a quedar con su dinero, les iban a quitar a sus hijos para llevarlos como soldados a la guerra, les iban a quitar a sus hijas para que sirvieran en el palacio del rey. Iban a empezar a sufrir muchas consecuencias por tener un rey. No necesitaban un rey, sino Dios era quien gobernaba en Israel. Pero los israelitas estaban tan necios de que no querían a Dios como su rey, sino que querían a alguien más. Que Dios dijo en algún momento: ¿saben qué? Está bien, hagan lo que quieran. Y les entregó un rey. Y escogieron al rey más alto de todo el pueblo. Escogieron a Saúl porque era el más alto de todos. Un hombre que estaba buscando los animales de su papá que se habían perdido resultó ser el rey de Israel. Y sabes, en las próximas clases vamos a ver cómo termina la historia de Saúl, que en realidad fue justo como Dios les había advertido al pueblo de Israel si tenían un rey. Dios les dijo: saben que hagan lo que quieran. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Imagínate, ¿cómo te sentirías que tu papá o tu mamá te dijeran: ¿sabes qué, mijo? Yo ya te dije una y otra y otra y otra vez y no quieres hacerme caso? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Es algo bastante fuerte y bastante difícil para quien lo escucha. Ya no recibir la corrección de alguien que te ama. Que alguien que te ama diga: ¿sabes qué? Ya no te voy a decir nada. Eres demasiado necio para esto. Entonces, haz lo que querrás. Chicos, pidámosle a Dios que nunca nos pase eso. Que Dios sea quien todos los días nos corrija. Que todos los días nos regrese al camino correcto si en algún momento nos estamos apartando. Que nuestra oración, por muy difícil que sea orar esto, sea: Señor, te pido que me corrijas. Señor, si yo estoy haciendo algo que no te agrada, te pido que me corrijas, que me detengas, que uses a mis papás, que uses a mis maestros, que uses a la gente que me ama para corregirme, para regañarme y para detenerme del camino malo que estoy haciendo. Lo peor que podría pasarnos es que Dios diga: ¿sabes qué? Ya te dije varias veces, ya te regañaron varias veces por lo mismo y no quieres entender. Parece algo bastante loco pedirle a Dios que nos corrija. Parece algo bastante loco decirle a nuestros papás: si yo hago malo, le pido que por favor me regañe, pero que no deje que yo siga haciendo cosas malas, por favor. Imagínate pedirle eso a tus papás. Pero es lo mejor que podrías hacer. Que ellos que saben y que han vivido más que tú te ayuden a que evites las consecuencias que podrían traerte tus malas acciones. Antes
antes de caer en esas consecuencias, que ellos te adviertan y te detengan de los malos caminos que podamos tomar. Pero gracias a Dios, porque tenemos su palabra, que nos llena de sabiduría, nos corrige, nos enseña cuál es el camino y nos detiene de las cosas malas que estamos haciendo. Gracias a Dios por su palabra.